Ya, mamá. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Ahora sí. Entonces vamos a comenzar con una oración inicial. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, bueno, te ponemos en tu corazón todos nuestros pendientes, preocupaciones, todo lo que hay en nuestra mente, en nuestra cabecita, todas las cosas buenas y malas que hemos vivido estos días. Te pedimos especialmente en esta semana, te ponemos en tu corazón a todas las mamás, especialmente a las que tengan alguna situación difícil, particular o dolorosa que requiera tu consuelo y gracia. Te pedimos también por todos los hijos, especialmente por aquellos que estén de alguna forma perdidos o alejados, para que nos ayudes a que todos los hijos podamos honrar y restaurar el vínculo con nuestros papás, con nuestras mamás. Te pedimos por todos los que están padeciendo de alguna forma las consecuencias de esta pandemia y para que nos ayudes a mantener la fe, la esperanza y la caridad en cualquier circunstancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Amigo San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues voy a poner una presentacioncita, tiene algunas imágenes sencillitas, pero para que nos ayude un poco a visualizar los contenidos. Ya saben que las preguntas, procuren tener su micrófono en mute, o sea que se ve la rayita en rojo y con una rayita, para que podamos, porque luego el ruido se graba como muy fuerte. No sé por qué el ruido ambiental se ve muy fuerte. Y si necesitan hacer una pregunta o intervenir, pueden hacerlo, ya saben, o si por alguna razón no se ve, pueden hacerme así señas o levantar su mano o escribir en el chat y ya para irnos dando la palabra. Acuérdense que se vale interrumpir en cualquier momento, Esto es para que podamos comentar y nuestras dudas o aportaciones en cualquier momento, ¿vale? Entonces, con toda la confianza, y aquí estoy tratando de ponerles, aquí está ya la presentación. Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar. Habíamos visto la guía del tema 36, que era la realidad del mundo futuro, donde así de manera muy breve, o sea, lo podemos resumir en que Juan Pablo II nos va revelando cómo hay una tercera dimensión, podríamos decir, del ser humano que tenemos que entender para comprender nuestra verdadera identidad, que es el hombre escatológico, que es todo el sentido de trascendencia, o sea, de lo que conecta con hacia dónde vamos. O sea, ya hemos visto, acuérdense, el hombre del principio, de dónde venimos, qué está grabado en nuestro cuerpo, el hombre histórico, lo que vivimos ahora, por qué nos sentimos en lucha, por qué pecamos, por qué caemos, pero ahora hay que entender, o sea, por qué hacemos lo que hacemos, o sea, hacia dónde vamos, cuál es nuestra esperanza. Y entonces hemos soñado un poco con la idea del cielo, como Juan Pablo II nos va diciendo y nos va revelando cómo en el cielo vamos a tener una nueva experiencia de lo humano. O sea, como vamos a resucitar con el cuerpo y nuestro cuerpo es humano, todo lo humano es como si se fuera a inundar de lo divino y entonces se va a revelar verdaderamente. Y entonces hablábamos de esta experiencia escatológica, donde en esta experiencia escatológica dice va a haber dos, como digamos, dos experiencias. La espiritualización, o sea, una perfecta integración entre el cuerpo y el alma, es decir, esta lucha que sentimos entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto, entre mi mente, mi corazón, mi cuerpo, todo eso, ya no la vamos a sentir porque vamos a estar perfectamente integrados como era el plan de Dios. Y también la divinización, o sea, vamos a participar plenamente de la naturaleza divina, o sea, vamos a estar tan unidos con Dios, tan íntimamente, tan cara a cara con Dios, que todo lo humano, todo lo humano en mí, todo lo que yo soy,
va a estar en armonía, en perfecta participación con el plan de Dios, con su amor. O sea, todo en mí va a orientarse hacia el amor. Y entonces ahora sí pasamos a la guía del tema 37, que es la visión beatífica del cielo, donde Juan Pablo II nos dice, o sea, acuérdense que entender esto del hombre escatológico, esta visión beatífica del cielo, o sea, hacia dónde vamos, lo que nos da es un sentido de trascendencia para vivir hoy, en el sentido de que esta nueva experiencia no es solamente para, pues algún día cuando nos muramos la vamos a vivir, sino la comenzamos a vivir ahora. La vez pasada decíamos a través de los sacramentos, decíamos los sacramentos son esos signos superpoderosos, super efectivos, que nos permiten ir viviendo esta divinización y espiritualización poco a poco y que, digamos, son como probaditas del cielo y que decimos las cosas buenas que nos da Dios, los pequeños placeres que son buenos, los momentos de ternura, de cariño, son probaditas del cielo. Y dice particularmente, por ejemplo, la intimidad sexual de los esposos que se aman es también el éxtasis, el gozo, la intimidad emocional, la entrega, la donación es un signo, es una pequeña probadita de lo que es el gozo, la plenitud del cielo. Entonces, fíjense cómo, o sea, la trascendencia es que esto lo comenzamos a vivir desde ahora. Y entonces, en la visión beatífica del cielo, o sea, digamos, es como si Juan Pablo II nos pusiera como la imagen de hacia dónde vamos. ¿Y qué es la visión beatífica? Fíjense que un dato curioso es que la palabra beato, ya ven que cuando hay el proceso de canonización, uno de los, digamos, pasos es cuando se declara beato a alguien. La palabra beato significa alegre. Por eso es que dicen que no puede haber un santo triste, porque la palabra, o sea, la santidad tiene que ver mucho con la alegría, con la plenitud de la persona, con el que se sienta pleno, alegre y obviamente una alegría genuina, la paz genuina, el gozo genuino que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta visión beatífica del cielo es, o sea, es la imagen de la alegría que vamos a vivir en el cielo. Fíjense cómo en los momentos de desesperación, de crisis, los seres humanos imaginamos un mundo mejor. Tratamos de imaginarnos, si ahorita nos pusiéramos a imaginar el mundo perfecto, ¿cómo sería el mundo perfecto? Y dijéramos, ay, ojalá que algún día haya paz en el mundo, que nadie se muera de hambre, que todas las familias se respeten y se amen. Incluso hay una canción que se llama, que es muy famosa, que se llama Imagine, ¿la han oído? Que dice Imagine all the people. Si no, luego la ponemos, pero es muy famosa y luego a veces la ponen como una canción de paz. Luego la letra a veces tiene algunas cosas como un poco cuestionables, pero lo interesante es este ejercicio que dicen, imaginémonos un mundo donde las personas nos amemos, donde no haya guerra, donde todos podamos construir acuerdos, donde podamos desarrollarnos plenamente, y aunque ahora sintamos que a lo mejor ese mundo no es posible o que nunca podrá existir, que la humanidad nos llevemos todos bien, que todo esté bien, que haya justicia, libertad y paz, pues Juan Pablo II nos dice, es que sí existe ese mundo, es que sí es posible y va a existir, pero ese mundo solamente es posible cuando cuando se realice el proceso de redención completo. No lo tenemos ahora porque no estamos en el proceso de continuar la redención, porque estamos todavía viviendo la fractura. Pero dice, claro que este mundo existe, por eso lo podemos soñar, por eso los seres humanos seguimos luchando por la libertad y por un mundo mejor y decimos, seamos solidarios, hay que cuidarnos, porque creemos que es posible, porque sí es posible. Y entonces este mundo que sí es posible, que donde vamos creciendo en esta, como el bien, como si el bien fuera creciendo. Si se fijan, aunque la historia de la humanidad vamos teniendo épocas buenas y épocas malas, también sí es cierto que los seres humanos es como si fuéramos poco a poco aprendiendo cosas mejores de la humanidad. Por ejemplo, este concepto de los derechos humanos y de la dignidad es un concepto que tiene más o menos como 60, 70 años en la historia de la humanidad. O sea, en la época de la Edad Media, ni en el Renacimiento, ni en la Antigüedad, ni nada, se hablaba de dignidad. Ese concepto no se tenía claro. Un poco en el catolicismo sí había el concepto de dignidad de la persona, pero digamos, en el común, en la vida cotidiana,
nadie decía, tengo dignidad y soy digno y merezco ser amado. O sea, eso no se promovía ni se hablaba. Em, no se, no se hablaba de derechos humanos. O sea, el concepto de derechos humanos es reciente en la historia de la humanidad. O sea, hace 100 años apenas empezaba a decir que los seres humanos teníamos derechos por tener dignidad, pero hace 200 años nadie en esa época decía, yo tengo derechos y tú no me puedes violentar porque yo tengo derechos humanos, porque ese concepto no lo habíamos comprendido. Entonces veamos cómo o sea, los seres humanos es como si fuéramos avanzando poco a poco, a veces nos regresamos, pero volvemos a avanzar en la visión beatífica del cielo, en ir comprendiendo cada vez más cómo se da la libertad, la paz, la justicia, la dignidad, el amor. Pero entonces dice Juan Pablo II, claro que existe ese mundo y lo podemos soñar porque lo vamos a alcanzar. Si aceptamos la redención, por supuesto, pero ese mundo está porque, o sea, lo podemos soñar porque Dios lo pensó para nosotros. Y entonces, dice en la guía del tema 37, lo podemos ver en los puntos, dice, el punto número 1, los cuerpos resucitados mantendrán la peculiaridad masculina o femenina, pero el sentido de ser en el cuerpo, varón o mujer, en el otro siglo se constituirá y entenderá de modo diferente. O sea, ¿qué nos quiere decir Juan Pablo II? O sea, nuestro cuerpo permanece. Nuestro cuerpo no se hace polvito y ya se desaparece para siempre, sino en la resurrección vamos a estar plenamente con mi cuerpo. Que ahorita ustedes pueden tocar es el cuerpo, pero un cuerpo con la experiencia diferente, que es un poco lo que ya hemos hablado. Como va a estar ya purificado y plenificado en el contexto de la redención de Jesús y ya en esta nueva experiencia, pues mi cuerpo de alguna forma se sentirá, se vivirá diferente. Acuérdense que nosotros nacimos con la ruptura. Entonces nosotros siempre hemos experimentado el cuerpo en la ruptura. Por ejemplo, hay psicólogos que hablan, que tienen algunas teorías de que el nacimiento es un trauma para el bebé. Es un trauma emocional, porque imagínense el bebé estando así calientito, nunca le da hambre. Un bebé en el vientre materno nunca siente hambre, nunca siente frío. Y sí percibe las emociones, ¿eh? Fíjense que eso sí, cuando somos fetos, cuando fuimos fetos, percibimos mucho las emociones, por ejemplo, de los ruidos o las emociones de la mamá, pero muchos dicen que incluso desde ahí vienen nuestras experiencias traumáticas. O sea, si el embarazo de nuestras mamás fue muy conflictivo, tuvo muchos problemas, pues vamos a tener, o sea, ciertas heridas, incluso antes de nacer, ¿no? Pero muchos dicen, algunos psicólogos dicen que el momento del nacimiento, o sea, imaginémonos al bebé calientito, así acurrucadito, sin frío, sin hambre. Y de repente nace, lo apachurran todo, hay una luz que le viene aquí a la cara, los médicos lo agarran, lo aprietan, le da frío, empieza a tener hambre, llora, la sensación de llorar, así, los pulmones, empiezan a usar por primera vez sus pulmones. Claro que esta es una experiencia, o sea, bueno, traumática en el sentido de lo fuerte para el bebé. Y luego imagínense al bebé que no entiende que está así en el mundo nuevito y luego le da hambre y le duele la pancita y tiene un retortijón. Y entonces, los seres humanos, desde que existimos, cada uno en su existencia, estamos viviendo, padeciendo, podríamos decir, la ruptura, el dolor, el hambre, el sufrimiento y también las cosas buenas, pero también la ruptura. Entonces, claro que nos cuesta trabajo imaginarnos cómo va a ser ese mundo, porque yo siempre he vivido con este cuerpo que sufre, le da hambre, sueño, padece. O sea, esa es mi experiencia del cuerpo. Pero dice Juan Pablo II, aunque no lo podamos entender del todo, es cierto que vamos a tener una experiencia diferente del cuerpo, de mi cuerpo, de este cuerpo que soy. Por eso dice el punto número 2, habrá una integridad perfecta entre alma y cuerpo, perfecta unidad y armonía del cuerpo con el espíritu, es una espiritualización y divinización del hombre, lo que hemos hablado en la clase pasada. Entonces, dice, no será una especie de desencarnación o deshumanización, que es lo que dice aquí en la presentación. O sea, no es quitarnos del cuerpo, ni es que el cuerpo se vuelva puro espíritu como fantasmita flotando. O sea, es el cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y eso es lo que nos es tan difícil de entender, que este cuerpo, con esta carnita, con estos cachetes, con todo esto,
es el que va a participar, o sea, soy yo quien va a participar de la redención. Y entonces dice, pero es una perfecta participación de lo corpóreo. Yo no sé ustedes, pero a mí, o sea, me cuesta mucho trabajo entender, o sea, cómo imaginarme esa experiencia, no lo sé, pero lo que nos dice Juan Pablo II, no nos clavemos tanto en esto, sino en entender que es una nueva experiencia del cuerpo, donde se realiza perfectamente lo humano y lo personal. O sea, esto que soñamos y que ponemos en las canciones de Imagine, de ojalá que algún día podamos ser libres y todos nos sintamos plenos y maravillosos y tranquilos y confiados y donde nos podamos llevar bien, dice, es la visión del cielo. O sea, nosotros lo vemos limitado y por eso no lo entendemos, o a veces no creemos que sea real, pero esto que anhelamos aquí, de que ojalá hubiera un mundo justo, libre, donde todos nos desarrollemos plenamente y nos sintamos felices para siempre, ese felices para siempre, dice Juan Pablo II, es la visión beatífica del cielo. O sea, eso es lo que es el cielo, donde vamos a estar plenamente nosotros, con el amor plenamente, siendo plenamente, con toda la paz, con toda la libertad, con todo el gozo, con todo el, o sea, cada uno va a ser uno mismo, o sea, todo lo que anhelamos aquí, que buscamos, que ojalá el descanso, la alegría, la paz, eso es el cielo. En una dimensión diferente que no alcanzamos a comprender, pero ese es el cielo. Por eso dice, es un nuevo significado del cuerpo y una nueva experiencia beatificante y plena de la donación y la unidad total. Por eso dice, me voy a pasar, dice en punto número 4, esta intimidad con Dios no absorberá la subjetividad personal, sino al contrario, la hará resaltar en medida incomparablemente mayor y más plena. La divinización apartará al hombre entero una gama de experiencias sobre el amor, la verdad y la belleza. Y por eso dice, hay un nuevo significado del cuerpo, el significado esponsalicio del cuerpo, madurez espiritual. O sea, acuérdense que veíamos al principio de este curso que tenemos los seres humanos, tenemos anhelos. Y esos anhelos, el hombre originario, o sea, los estudios del Génesis, Juan Pablo II nos dice, como hombres originarios, esa experiencia grabada en nosotros, anhelamos la unidad. Descubrimos que estamos hechos para la comunión, para estar unidos. Pues dice, eso es la experiencia que vamos a tener. O sea, en el cielo vamos a tener la experiencia de la perfecta comunión y unión entre todos y con Dios. Entonces, estuve buscando, a ver si se alcanzan a ver, porque se ven un poco pixeleadas, pero vemos, por ejemplo, algunas pinturas que se han hecho sobre el cielo. Vean lo difícil que es representar, ¿no? Unos hablan, por ejemplo, del orden del cielo, cómo vamos a estar acomodados. Les digo que es una visión como si estuviéramos en un estadio y pues unos nos va a tocar los boletos de hasta atrás porque pues no fuimos tan santos y entonces vamos a estar así en las gradas como cuando vino el Papa Benedicto XVI. Tuve la fortuna de ir a la misa, pero me tocó así casi hasta atrás. Entonces, aunque fue una experiencia preciosa, pero yo solo veía un puntito morado lejos y sabía que era el Papa. Entonces, a veces nos imaginamos así el cielo, de pues aunque sea el puntito morado, pero lo voy a ver a Dios así muy lejos porque yo no soy tan santo como San Pedro, pero pues aunque sea voy a estar ahí, ¿no? Pero dice Juan Pablo II, no, eso es o sea, estas son representaciones humanas, o sea, estamos intentando imaginarnos el cielo, pero en el cielo no es que vayamos a estar como en un estadio separados y a lo mejor de lejos vemos a Dios, sino de alguna forma vamos a estar en perfecta comunión con Dios. Nos vamos a sentir tan cercanos, tan unidos con Dios y con todos. De alguna forma, o sea, ¿cómo? ¿Quién sabe, no? Entonces les pongo, por ejemplo, otras de las imágenes. Por ejemplo, ay, no sé, si no ahorita pongo en Google más bien como las imagencitas, a lo mejor se ve un poquito mejor, pero cómo lo ponen aquí, pues los apóstoles, los santos, los super amigos, aquí la Virgen María, aquí está San Juan el Bautista, y pues acá los demás, ¿no? Que es un poco luego como representan también la misa, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, lo que veíamos también, creo que comentaban la vez pasada de cómo la misa pues es como podríamos decir, como un puente, ¿no? Como un momento donde se conectan plenamente el cielo y la tierra. Déjenme buscarles otras. Les voy a poner mejor acá en Google directamente porque creo que se ve un poquito mejor. Entonces les voy a ir pasando, pero veamos un poquito de cómo se va representando el cielo. Veamos, por ejemplo, esta. A ver, ¿cómo? Vamos a ponerla por acá.
Ay, no sé si se alcanza a ver, no creo que no, ¿verdad? A ver, permítanme, a ver. ¿Se alcanza a ver esta? ¿Sí? Bueno, si no aquí la pongo un poquito más chiquita. Veamos, por ejemplo, esta, cómo se representa, o sea, diferentes imágenes que hemos creado ay, para explicar, para tratar de entender nosotros cómo vamos a estar en el cielo, ¿no? Y es, pues digo, claro, o sea, usamos los recursos que conocemos, ¿no? Donde nos imaginamos, pues diferentes formas o figuras, ven aquí todos amontonados en el cielo. Como que Entonces, todos es la misma idea, ¿verdad? sí, pues fíjense cómo partimos de lo humano, ¿no? De los recursos humanos para, pues, para tratar de imaginarnos un poco, ¿no? De cómo vamos a estar. Por eso, o sea, es cierto, todo es como un poco de revelaciones, pero también, pues, de la forma en la que nos vamos imaginando, porque ciertamente es algo que hasta que no estemos allá no vamos a entender y comprender, ¿no? Y que además escapa a la realidad de ahora, o sea, ahora tenemos un tiempo y un espacio y, eso es algo que en el cielo no hay como tal tiempo o espacio, ¿no? Esas son cosas teológicas que, como les digo, a veces puede ser, pues, difíciles de explicar y de entender. Pero total, o sea, el punto de esto es, veamos cómo, o sea, vamos tratándonos de imaginar esto que nos dice Juan Pablo II, la visión beatífica del cielo. Pero lo importante que es, o sea, lo importante es dice en el punto número 6, en el cielo viviremos la experiencia beatificante plena de la donación y la unidad total. O sea, lo importante es que en el cielo vamos a estar satisfechos, plenos, felices, totalmente. O sea, todo esto que anhelamos aquí, que buscamos, lo que decíamos al principio del curso de somos seres de deseos, donde nada nos satisface, pues en el cielo estaremos satisfechos. Todo esto que hemos dicho de la unión, la comunión, de que buscamos, de que vivimos la fractura interna o con los otros, pues en el cielo no habrá fractura. O sea, pues esto que decimos, o sea, la persona está feliz para eh, una vez, ya no me acuerdo en quién había fallecido algún familiar, pero mi papá decía, bueno, yo sé que para nosotros es un momento dificilísimo, pero si lo pensamos bien, para la persona que se muere es el día más feliz de su vida. Y entonces, o sea, como que ese pensamiento, bueno, no es que nos quite el dolor, porque el dolor es parte del proceso humano del duelo, ¿no? No es que dejemos de sentir dolor, pero ciertamente que nos puede consolar el imaginar que es el día más maravilloso de su vida, que la persona está más feliz que nunca. Entonces, si lo pensamos, es si en la tierra viéramos a nuestros seres queridos más felices que nunca, en su día más feliz, donde todo les salió bien y se sienten plenos, pues estaríamos felices. Entonces, por eso la dimensión, la visión cristiana de la muerte es una visión diferente. O sea, no es que nos deje de doler la muerte o dejemos de extrañar, sino que tenemos el consuelo de que sabemos y la certeza de que sabemos que ellos están más felices que nunca, siendo ellos plenamente. O sea, todo lo que lucharon, batallaron o les dolió en la tierra ya no les duele, ya no batallan, ya no luchan, sino están plenamente felices. Y es a lo que nos invita Juan Pablo II a imaginar y a soñar, a tener, a que nos dé la esperanza, que es que no estamos, que primero vamos viviendo esta realidad desde ahora, o sea, acuérdense, no es como el consuelo de, bueno, pues algún día cuando me muera ya voy a sentirme, sino es desde ahora las pequeñas plenitudes, las pequeñas felicidades, los pequeños gozos, incluso los más pequeñitos, son una probadita del cielo, o sea, son la oportunidad que tenemos para recordar que esto en muchísimo más es lo que nos espera en el cielo. O sea, el día de hoy, cuando tengan algo rico, que se sienten en la silla y digan, ay, qué rico, cuando tomen una sopita caliente o algo riquito que les sepa muy rico, cuando tengan así, no sé, en el baño, que ay, qué rico, me cae el agua, lo que sea, tratemos de acordarnos y de decir, bueno, esto es solo una probadititititita de toda el gozo, placer, plenitud que vamos a vivir en el cielo. Entonces, si eso se siente rico, si esas pequeñas cosas, o sea, imagínense en el cielo la gozada que va a ser. Entonces, em, bueno, por eso Juan Pablo II nos dice, o sea, es importantísimo entender esto.
O sea, que cómo es una continuidad nuestra historia. O sea, no estamos aventados en la tierra y Dios, ay, se les olvidó. Por eso, cuando dicen que una persona es un accidente, por ejemplo, en el tema del aborto, que alguien no debió haber nacido, o sea, imagínense, es como decir que Dios se distrajo y de repente, ¡chin! Ese niño no debió haber existido, se me pasó, me distraje y pues no, o sea, nadie está aquí aventado por accidente, ni fue casualidad, ni error, o sea, nadie. Y eso no significa que, por ejemplo, en el caso de la violación, digamos, es que así lo quería Dios o así tenía que ser. No, o sea, es que la promesa de Dios es que, o sea, donde haya una persona, o sea, ahí está el alma y ahí se realiza la salvación, a pesar de que a pesar de que hay personas que su concepción haya sido fruto de la violencia y de cosas horribles. Aún así, o sea, a pesar de eso, Dios mantiene su promesa y actúa diciendo, esa vida vale y esa vida va a participar de la redención. Por eso no hay casos perdidos, ni vidas equivocadas, ni personas que no debieran haber nacido. Últimamente veo cada vez más en este tema del aborto, como esta falsa idea de compasión que dicen, es que mejor que no nazcan a que estén sufriendo de pobreza los niños y el maltrato y porque qué horrible, mejor que los aborten y así ya no van a sufrir. Y entonces es pues esta falsa idea de compasión. O sea, en primer lugar, nadie te garantiza una vida plenamente feliz. O sea, todos, aún seas el más deseado y amado del planeta, vamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, la carencia, porque es parte de la fractura que vivimos por el pecado. Entonces, o sea, suena como, digamos, una verdad, o sea, incómoda, pero es, o sea, no porque nos amen se nos garantiza una vida plena y feliz, pero, o sea, a pesar del sufrimiento o del no deseo o de las circunstancias difíciles, o sea, hay una plenitud y una participación en lo divino a lo que estamos llamados todos. Y que eso no depende de las circunstancias en el sentido de que si te va muy mal, entonces tú participas menos, a ti Dios menos, a ti te dio menos cielo, Dios, ¿no? A ti tú puedes probar menos el cielo. ¿Por qué? Porque la capacidad de esto, de ir viviendo, experimentando el cielo aquí en la tierra, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y en la medida que nos acercamos a Dios, experimentamos más el cielo y los gozos del cielo. Pero no depende de las circunstancias, sino más bien de la relación, de la disposición con Dios para abrirnos a la experiencia de la gracia. Entonces, bueno, ya me estoy divagando un poquito con este tema del aborto, pero para que veamos cómo, o sea, para Dios todos cabemos, todos entramos en el plan divino, todos tenemos un propósito, todos participamos, todos nacemos, ¿no? Santa Teresa, me enviaron un textito muy bonito sobre Santa Teresita, que ella decía que ella era un alma pequeña, ¿no? Que a veces, o sea, esta idea de que hay personas que hacen cosas grandes, porque de verdad hay personas que vemos que en el mundo hacen cosas grandes y maravillosas y tienen grandes misiones y entonces a veces, dice, las almas pequeñas tenemos la tentación de sentirnos menos porque decimos, pues yo qué hice, yo no tengo tantos talentos o yo no hice muchas cosas por el mundo o no hice lo que me gustaría y entonces sentimos que aportamos menos o que valemos menos. Pero en este texto Santa Teresita decía, es como las flores del campo. Hay flores que son grandes, que brillan, y hay flores pequeñitas que tienen poquitos colores, pero dice, todas aportan al jardín maravilloso de Dios. Y entonces dice, hay flores que somos florecitas pequeñas, hay flores que son grandes, pero todas somos flores y todas aportamos, todos somos importantes. Y entonces, en ese sentido, por eso, la participación en lo divino no depende de los grandes éxitos y logros que hayas tenido en el mundo, sino de la disposición o sea, asumir, para permitir la gracia de Dios. Por eso decíamos, a veces no a veces, sino todo acto pequeño, aunque sea invisible para el mundo, aunque para el mundo no valga nada, si es un acto con amor, participa de la redención. Cuando somos plenamente nosotros, cuando realizamos el amor, cuando tenemos un acto de ternura, cuando nos cuidamos a nosotros mismos, estamos realizando la redención. Y fíjense, esto es algo maravilloso porque
fíjense cómo la redención no está en hacer, sino en ser. O sea, participamos de la redención no por lo que hagamos, sino cuando somos lo que estamos llamados a ser. Y eso, por eso Juan Pablo II dice, nuestra primera vocación fundamental y más importante es al amor. No es al matrimonio, no es a una profesión, sino la vocación fundamental de todos es nuestra vocación al amor. Y entonces, si amamos, en donde sea el que nos toque vivir y con las circunstancias, si aprendemos a amar y vamos creciendo en el amor, estamos realizando nuestra vocación y estamos creciendo plenamente en la experiencia de Dios. O sea, cada vez que amamos, cada vez que amamos, estamos colaborando con el plan de la redención de Dios. Eso es la participación. No es lo que hagas, no es el impacto, no es el logro, sino el amor es lo que nos hace participar de la redención. Entonces, si tú amas y haces un acto de amor y una muestra de amor, ya estás ayudándole a Dios a salvar al mundo. Así, o sea, fíjense lo fuerte, lo poderoso de eso. O sea, ese momento donde en tu corazón dices, voy a perdonar o voy a rezar o tengo compasión o trato de ponerle buena cara o lo que sea nuestro acto de amor, las obras de misericordia, ahí estamos realizando la visión beatífica del cielo. Ahí estamos trayendo el cielo a la tierra. Ahí estamos ayudándole a Dios a salvar al mundo. Y entonces es como, ¿qué? ¿Así de fácil? Eso es todo lo que, no, pues, así de fácil y no. O sea, en el sentido, sí es fácil en el sentido de que solo tenemos que amar y no es fácil en el sentido de que amar nos cuesta mucho trabajo a todos. Entonces, eso es lo que Juan Pablo II nos va ayudando a comprender. Y entonces, ahora, dice en el punto número en el punto número 7, el celibato por el reino es una vocación donde todas las energías de la propia subjetividad personal y del cuerpo se enfocarán en comenzar a realizar ese significado pleno en la tierra. Del encuentro cara a cara con Dios nacerá un amor de tal profundidad y fuerza de concentración que absorberá toda la subjetividad psicosomática. Y entonces aquí déjenme volver a la presentación. A ver, aquí, permítanme tantito. Aquí está. A ver, y entonces, ahora sí, nos vamos a pasar a la siguiente guía, que es la guía del tema 38, continencia por el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice Juan Pablo II que para entender el ser humano, la vocación, el matrimonio, tenemos que entender también el sentido del celibato. Y el celibato es uno de los temas que ahora es de los más polémicos con respecto a la iglesia. En el tema del celibato, ya sea que Juan Pablo II le llama celibato por el reino de los cielos o continencia por el reino de los cielos. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Pero entonces la pregunta fundamental es, o sea, ¿qué sentido teológico tiene el celibato? O sea, ¿cuál es la razón de ser y de existir del celibato? Y si lo pensamos, es una realidad profundísima, porque esto nos ayuda a entender el porqué de la virginidad de María, el porqué del matrimonio casto de María y José, el porqué se le pide el celibato en la orden religiosa, en los sacerdotes. Y entonces, en este sentido, vamos avanzando. O sea, Juan Pablo II dice, esto del celibato contiene una verdad profundísima. Si no entendemos el celibato, no podemos entender el matrimonio. Y entonces, para entender el celibato, primero partamos de estas preguntas. ¿Qué razones hemos oído o nos han enseñado, no comprendido, sino enseñado para el celibato en el catolicismo? O sea, ¿qué hemos oído de por qué el celibato en el catolicismo? Y la otra es, ¿qué objeciones hemos oído sobre el celibato? Entonces, aquí me gustaría que los que quisieran participar abrieran el micrófono para compartirnos brevemente de qué han oído, o sea, qué se dice de por qué se necesita el celibato y qué objeciones hemos oído.
o hemos pensado o comprendido. Maestra, en la de qué razones hemos oído o comprendido para el celibato en el catolicismo, yo he oído que es para evitar problemas en cuestión de la atención Ajá. el sacerdote a la vida religiosa, porque si no estaría compartida con la de se puede decir que su familia, y así la familia del sacerdote es Dios y sus acciones y sus funciones, aún con su comunidad católica, eclesial que tenga. Eso es lo que he oído. Ok, no, muy bien, como que tiene un efecto práctico que es, o sea, que para que no esté dividido y el sacerdote pensando, ay, mi hijo se enfermó y como esta parte práctica de Exacto. la vida, ¿no? Muy bien, ¿qué Exacto. más? Y también la cuestión de las propiedades, de lo que no busque los bienes materiales. También podría ser también por eso. Sí, así es. También eso que dicen que desde la antigüedad, como para evitar el tema de quién heredaba los bienes de la iglesia y todo, pues o sea, algunos dicen que el celibato se puso como una medida política para que no hubiera de, ay, el hijo que reclama la herencia del templo y lo que ganó el padre y todo eso. Entonces, como una medida, podríamos decir, política o económica con respecto a lo de las propiedades. ¿Qué más? ¿Qué más han oído? Pues yo nada más he escuchado que es una condición necesaria pues para poder ser sacerdotes y que la iglesia tiene como apertura para en el futuro a lo mejor tal vez poder cambiar eso. Muy bien. ¿Alguien más? Cuestión de la segunda pregunta, ¿qué objeciones hemos oído sobre el celibato? Ahí decían que tienen que renunciar a ser humanos porque su placer sexual está coartado y que por eso hay tantos pedófilos y hay abusos. Entonces, con ese pretexto quieren decir que el celibato es malo, aunque sabemos que es todo lo contrario. Muy bien, esto es muy importante. Es una de las cosas que dicen, que últimamente se oyen más, de que si se les permitiera casarse, entonces se disminuiría lo de los casos de escándalo de abuso sexual o pedofilia entre los sacerdotes. ¿Qué más han oído? ¿Qué otras objeciones o cosas han oído? Bueno, entonces, fíjense cómo en esta, o sea, escuchamos con el tema del celibato diferentes como razones o argumentaciones. Primero partiendo del hecho de que, digamos, en la Biblia, en las escrituras, no se encuentra, no va a haber tal cual un momento de la vida de Jesús donde Jesús diga, el celibato es obligatorio para los sacerdotes. No hay, no existe. Y entonces, derivado de esto, es que esto, sobre todo en la actualidad, se ha prestado para muchas discusiones. Sin embargo, aunque no haya una disposición, digamos, una tal cual cita bíblica donde Jesús diga lo del celibato, el celibato es algo que se discernió desde los principios de la iglesia, o sea, desde los primeros cristianos, ellos dicen, o sea, incluso está en las cartas de San Pablo, eso sí, no sé si es San Pablo donde habla de los eunucos por el reino, ahorita vemos un poquito sobre eso, pero entonces ahí sí menciona donde hay unos que son llamados, es una vocación, hay otras, no dice tal cual la vocación, pero más o menos habla como de esto del llamado.
Y entonces, en la práctica del celibato es algo que se usó y se consideró importante desde los primeros inicios de la iglesia y que a lo largo de la historia de la iglesia ha estado discerniendo su valor, su importancia, su aportación. Y en ese sentido, o sea, la verdad es que poco se nos enseña sobre el tema del celibato. Y entonces lo que oímos es esto que comentan, por ejemplo, de que tiene que ver con una cuestión de control político para que la iglesia tuviera el poder y controlara las tierras. Otros dicen que tiene que ver con el control de la sexualidad, que porque lo dicen los católicos, vemos que la sexualidad es mala y entonces para que los sacerdotes sean santos, pues tienen que no tener sexualidad y entonces dicen que esa es la visión que tenemos los católicos. Otros dicen que es una cuestión que para que permanezcan puros, que no se contaminen, etcétera, etcétera. Otros incluso pueden decir, por ejemplo, que el matrimonio es más como algo humano, así como humano, y el celibato es como lo súper espiritual, donde solo los elegidos especiales tienen viven así porque ellos no se contaminan con el matrimonio, etcétera. Y también en estas objeciones que muchos, o sea, dicen a lo mejor si los sacerdotes serían más felices o no renunciarían o no habría abusos si se permitiera, si se quitara lo del celibato. O sea, ciertamente, y sobre todo con el Papa Francisco, se ha retomado mucho la polémica. Y déjenme decirles que, o sea, lo del celibato no es tal cual un dogma de fe en el sentido de que es inamovible, sino es, no me acuerdo el término, ahorita lo busco bien, pero es, digamos, como una disposición. O sea, es algo que en la tradición de la iglesia y en su enseñanza se ha dispuesto que es algo bueno y necesario para la iglesia. Uh-huh. Y eso, acuérdense que la tradición de la iglesia también es fuente de revelación. O sea, es tan importante como las escrituras, la tradición y el magisterio de la iglesia. Y entonces, en toda la historia de la iglesia se ha reconocido el valor del celibato. Ahora, Juan Pablo II, para la teología del cuerpo, retoma este tema del celibato para estudiar y comprender. Y dice, ¿cuál es el sentido teológico del celibato? O sea, hay una verdadera razón. Unos dicen la razón política o la conveniencia, que son razones importantes, pero no son las fundamentales. O sea, por ejemplo, déjenme platicarles otra de ellas, que es que el celibato, el tema del celibato y la dedicación exclusiva, por ejemplo, a la evangelización, fue lo que permitió que en la iglesia occidental, o sea, la iglesia católica apostólica romana, tuviera una difusión mucho más grande que otras ramas. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, donde sí se permiten sacerdotes casados, no tuvo la difusión y el crecimiento del evangelio tanto como la iglesia católica apostólica romana. Entonces, esto nos habla de que hay algunos efectos benéficos del celibato. Pero Juan Pablo II dice, esa no es la razón. La razón importante no es porque entonces hay las propiedades y porque entonces ya no hay la pelea por los hijos. Dice, esas no son las razones, sino tiene un sentido teológico. Y ahora sí entramos a cuál es el sentido teológico. Y entonces vamos a recordar bueno, se los voy a decir aquí como en esta diapositiva, como dice, el sentido del celibato es, o sea, los que están llamados a ser célibes por el reino de los cielos, dice, su misión es vivir como en el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, ellos están viviendo como vamos a vivir en el cielo, o como, en cierto sentido, como vamos a vivir en el cielo. O sea, acuérdense que este estudio del hombre escatológico, Juan Pablo II nos revela, nos explica que Jesús revela que el matrimonio y la procreación no van a existir tal cual en el cielo, sino que el matrimonio, como lo conocemos, el sacramento y la procreación, son signos que nos ayudan a vivir aquí en la tierra. ¿Es un signo de qué? O sea, el matrimonio, acuérdense, es un signo de comunión. Por eso Dios usa constantemente el signo del matrimonio para hablar de su amor, porque es como si Dios nos dijera, yo me caso contigo y te hago una promesa de amor para siempre. Y entonces, ¿qué es la promesa que le hace al pueblo de Israel y que permanece y que vemos en el Antiguo Testamento?
Es lo que le llaman la alianza. Luego, esa promesa de amor eterno es la que realiza Jesús cuando viene a restaurar y a decir, aunque tú te olvides de mí, aunque tú me des la espalda, yo me casé contigo y entonces yo permanezco siempre contigo y te soy siempre fiel. Y por eso se va Jesús, pero están los sacramentos y la iglesia permanece y Jesús dice, y las puertas del infierno no prevalecerán y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es una promesa de matrimonio, de amor eterno que hace Dios con nosotros. Y entonces, esa promesa, dice Juan Pablo II, o sea, al final todos estamos llamados al matrimonio, en el sentido de que todos estamos llamados a casarnos con Dios, o sea, a comprometernos en un amor total con Dios. El cielo, la promesa es de que este amor se va a realizar. Por eso es que el Apocalipsis en alguna parte del Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero, porque digamos que ya en la segunda venida de Jesús, lo que se va a realizar es el matrimonio completo, total y definitivo. Se va a terminar de realizar, perdón, es la expresión correcta, o sea, se va a realizar plenamente el matrimonio de tal forma que ya vamos a estar totalmente casados con Dios y nunca nada va a poder romper esa alianza de amor. Entonces, el matrimonio, dice Juan Pablo II, es un signo que nos ayuda a recordar esa alianza y vivirla. O sea, cuando los esposos se aman, en el sacramento del matrimonio, están revelando o hablando, digamos, de el amor de Dios. Están revelando como una cara del amor de Dios. Entonces, dice, pero es un signo que solamente es para esta tierra. Y lo que acuérdense, Juan Pablo II nos dice, Jesús nos dice que ese signo ya no lo vamos a necesitar en el cielo porque en el cielo ya vamos a estar viviendo la plena comunión. Entonces, si el matrimonio es un signo, el signo no lo vamos a necesitar en el cielo, sino en el cielo viviremos la comunión o unión total. ¿Con quién? Con Dios y por consiguiente con todos los demás. O sea, en el cielo vamos a vivir la unión total y perfecta con Dios y entonces ya no necesitamos las relaciones sexuales ni el matrimonio porque esos son signos que nos anticipan el cielo. ¿Se entiende más o menos esta idea? Si no, voy a seguir retomando. Entonces, si el matrimonio perfecto vamos a vivirlo en el cielo, hay personas a las que se les da el llamado y la vocación para comenzar a vivir en la tierra como vamos a vivir en el cielo. Y eso es el celibato. O sea, el celibato por el reino de los cielos es un llamado que Dios hace a unas personas para decir, te invito a que tú vivas como vamos a vivir en el cielo. ¿Para qué? Para que las personas sepan, para que aquí en la tierra sepamos que así vamos a vivir en el cielo. Maestra, Ajá. quiero comentar, en el mensaje que traía aquí en Mateo 19, que usted menciona al principio en el número 1, o sea, que habla sobre los eunucos, bueno, trae una enseñanza que dio Jesucristo acerca del matrimonio y de la continencia por el reino. Y al final, en el número 12, pues nos dice, hay hombres que nacen incapacitados para casarse, hay otros que fueron mutilados por los hombres, hay otros que por amor al reino de los cielos han descartado la posibilidad de casarse. Entienda el que pueda. Esto nos está diciendo que desde Jesús, Él no lo estaba diciendo. O sea, el hecho de que alguien quiera ser sacerdote, nos lo dice el Catecismo en el número 1578-79, nos habla de que es una elección, o sea, Dios los elige para esa vocación, ¿verdad? No es que la persona dice, yo quiero ser sacerdote, a lo mejor esa es una entrega, pero la realidad es que Dios elige, porque hay muchas personas que quisieran ser sacerdotes, que su vida es ejemplar, sin embargo, Dios no los eligió. Y a veces nosotros decimos, ay, porque este sacerdote que no da buen testimonio, pero pues es querido por Dios. Y entonces es allí donde nos está hablando. Unos fueron elegidos para casarse por el reino de los cielos.
y ya desde entonces estaban llamados. A los que están llamados, por ejemplo, que dicen, nacen incapacitados para casarse, bueno, desde hace mucho que trabajábamos con los matrimonios, el padre Jesús Salazar nos hablaba de que esos que nacen incapacitados para casarse son los de síndrome de Down. Y pues sabemos en algunos países, lugares, hay matrimonios de esas personas que les arriman todo y los casan. En realidad los casan para que vivan juntos, que tengan relaciones. Y sin embargo, aquí no lo está diciendo. Esas personas no deberían de casarse porque el sacramento del matrimonio es libre, es una donación total y ellos no se pueden donar totalmente porque aparte ni lo comprenden, ¿sí? Y nada más lo hacen a lo mejor porque físicamente tienen deseos, anhelos, o no sé. Entonces, y por ejemplo, aquí nos habla de los que fueron mutilados por los hombres. No, aquí nos hablaba en el Antiguo Testamento de los eunucos, que eran los que cuidaban a las mujeres de los reyes, ¿verdad? Que tenían muchas y para que no se abusaran de ellas, bueno. Y ahora los que están mutilados, pues pueden ser también estos que se operan, mujeres que se operan, hombres que se operan para no tener embarazos y, y hacer ese tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que no se casan también pueden vivir una vida de celibato entregados al servicio de Dios. Ah, sí, o sea, efectivamente, digamos, ahí está hablando de las diferentes como experiencias y condiciones humanas, donde unos, como dices, están por alguna incapacidad o dificultad para casarse, otros no se pueden casar, otros, etcétera. Pero está hablando también del sentido teológico, que es lo importante. Y que sí estaba escrito, o sea, porque al principio ya ve que comentaba que en la Biblia no había nada escrito, pero sí estaba escrito como mensaje en el Evangelio. Ujú. Y así no Sí. lo explicando allí Jesús. Así es, o sea, se hace referencia sobre el celibato, o sea, solo lo importante es que no hay como una directriz específica que diga, los sacerdotes deben ser célibes, y ahí es donde ha estado la discusión, el discernimiento, Sí. la cuestión, que es lo que les Inclusive digo en los de, concilios es donde se trató, ¿verdad? Ahorita no recuerdo exactamente en cuál, ¿verdad? Pero fue en los concilios, ya los vimos en teología, y sin embargo allí hubo una época donde se trató precisamente esto del celibato. así es. Entonces, digo, y es un tema que se sigue trabajando, o sea, no es que esté todo dicho, por eso el Papa Francisco, por ejemplo, lo de la Amazonia se volvió a discutir, no hubo todavía como alguna, todavía se sigue estudiando, comprendiendo, porque les digo, es más una realidad teológica que asumir, que tiene un sentido teológico y también efectos prácticos en lo humano. Pero lo que Juan Pablo II con la teología del cuerpo nos quiere revelar es el sentido teológico y que esto es lo importante. O sea, lo voy a tratar de poner en las palabras más simples. O sea, el matrimonio es un sacramento que tiene el propósito de darnos señales, de hablarnos de la profundidad de un misterio, de darnos probaditas de un misterio que es la comunión, la felicidad total, plena, la entrega total en el cielo. Y es un signo que nos ayuda. Pero hay personas que están llamadas a no vivir el signo, sino a vivir ya la realidad. Acuérdense que el signo es algo tangible que nos revela un misterio. Entonces, el matrimonio es un signo, pero hay personas que están llamadas a no vivir el signo, sino vivir ya la realidad, es decir, vivir como vamos a vivir en el cielo, y eso es el celibato, y es lo que nos muestra Juan Pablo II con la teología del cuerpo. O sea, el sentido del celibato no son las razones políticas, ni que la sexualidad sea mala, eso es una equivocación, y entonces ellos no se contaminan, no es eso, sino es un llamado especial. Y aparte reciben O un sea, sello indeleble, sí, ¿verdad? Porque ellos son exactamente. consagrados especialmente. Así es un llamado especial a, a vivir como vamos a vivir en el cielo. ¿Y el para qué? O sea, que eso es lo que dice Juan Pablo II. O sea, lo importante es que vamos que este llamado
nos recuerda a nosotros que estamos hechos para el cielo. Y entonces el celibato tiene una función también evangélica, que es que nos dice que la donación y la comunión total para la que fuimos creados es posible. Pero ¿qué dice Juan Pablo II? O sea, eso es un don en el sentido de que no es para la mayoría ni para todos, pero no es como un don que se impone de te eligió, te tocó y ni modo te amolaste, sino es, acuérdense que Dios es increíblemente tierno y entonces este llamado en la vocación corresponde con los deseos del corazón de cada persona y con los dones, talentos y aptitudes. O sea, la vocación, toda vocación, tiene que ver también con nuestro desarrollo personal y entonces hay personas, o sea, el celibato es un llamado donde coincide el llamado del corazón de esa persona, su anhelo del corazón que ya trae, con esta invitación de Dios y con el desarrollo de sus virtudes, es donde mejor puede servir a la iglesia. Entonces, por eso es que este proceso de discernimiento donde estamos los seres humanos de qué hacer con nuestra vida, hacia dónde vamos, tiene que ver con discernir. O sea, todos estamos llamados a la vocación del amor, dice Juan Pablo II, eso es lo principal. Pero cada uno está llamado a servir de manera diferente. Y entonces por eso no es que el celibato sea una mejor vocación que el matrimonio, es que cada uno tiene que discernir cuál es la mejor vocación para uno. Y es ahí y que corresponde con los deseos del corazón, con lo que Dios quiere para nosotros y donde plenamente podemos desarrollarnos y ser plenos. Entonces, por eso, esta idea que antes se tenía de que el matrimonio es para los que no se pueden aguantar las ganas de tener relaciones, pues que se casen para que se desfoguen. No, eso no es el propósito del matrimonio y no es el propósito de la sexualidad. Y el matrimonio no es para los que no se aguantan las ganas. El matrimonio es un signo y es una vocación para los que quieran ser ese signo. Y el celibato es un modo de vivir y es para los que quieran vivir y esté en su corazón y tengan las aptitudes para vivir eso también. Entonces, por eso, esto es importantísimo porque esto nos revela el sentido del matrimonio virginal de José y María. O sea, esto nos revela por qué la Virgen María, por lo menos en parte, un poquito de la profundidad teológica de por qué María no tuvo relaciones con San José, porque eran un matrimonio casto en el sentido de no tener relaciones, no es porque la sexualidad sea mala y entonces cómo la Virgen se iba a contaminar con algo malo, no. No es porque no tenían deseos humanos sexuales, no es porque el cuerpo fuera malo, no ese es el sentido, sino el sentido de la virginidad de María tiene que ver con que ¿quién sino María, que está en la perfecta comunión y armonía con Dios, que no tiene pecado, que tiene una relación intimísima con Dios? ¿Quién sino ella iba a vivir como vamos a vivir en el cielo? O sea, María, perdón, María, desde que fue concebida sin pecado original, ella estaba viviendo como vamos a vivir en el cielo, en la perfecta comunión. Y entonces María no necesitaba el signo del matrimonio ni las relaciones sexuales, porque ella, ¿quién sino ella, estaba llamada a vivir la comunión perfecta que vamos a vivir con Dios en el cielo? Entonces, Bueno, y María, es que en este caso ella fue elegida desde siempre y fue llena de gracia para la misión o vocación a la que había sido llamada. Igual los sacerdotes son llamados a esa vocación. Igual en el matrimonio somos llamados a la vocación del matrimonio. Nada más que como nosotros no permanecemos con las gracias y queremos hacer, por ejemplo, los que se casan ahora se casan y nomás el día de la fiesta, el día de la boda, van a misa y pasan 10, 15 años y no se vuelven a parar a comulgar ni a recibir otros sacramentos, a menos que bauticen algún hijo y a veces nada más se acercan a la primera comunión y no comulgan. Entonces, realmente no vivimos recibiendo las gracias que Dios nos quiere dar. así Así es. los Y entonces, sacerdotes, si no viven en esa gracia, por eso es lo que sucede. así es. Y esa gracia, o sea, digamos, es
es de acuerdo a nuestra vocación, nuestras capacidades, lo que tenemos, lo que necesitamos. O sea, Dios nos da lo que necesitamos para vivir lo mejor para nosotros. Pero esto es importantísimo. O sea, entonces, fíjense cómo el sentido del celibato, dice Juan Pablo II, es importantísimo porque nos revela que la donación total sí es posible. Dice, si no hubiera personas que se pudieran consagrar totalmente y que libres se donaran totalmente a, a la iglesia o a Dios, entonces no tendríamos por qué creer en el matrimonio. ¿Por qué diríamos que dos personas se pueden comprometer a amar si alguien no se puede comprometer a amar totalmente a Dios? Pues no sería posible. Entonces, por eso dice, el celibato nos revela que el matrimonio es posible y es real. ¿Por qué? Porque nos dice que alguien puede amar totalmente, que el amor total, la donación total sí es posible, que estamos llamados a vivir, que eso es lo que vamos a vivir después. Y por eso Y la del Virgen sacramento María, del matrimonio, maestra, es mucho más difícil la salvación porque son dos personas tan diferentes que vienen de mundos diferentes totalmente y que tienen que acoplarse para llegar juntos a esa salvación. Y el sacerdote por lo menos está solo. bueno, es que eso es lo que dice Juan Pablo II, o sea, a veces hemos caído en la tentación de poner jerarquías, o sea, muchos dicen, es que el celibato es más importante que el matrimonio porque en el celibato te estás donando totalmente a Dios. Y Juan Pablo II dice, no es que uno sea más importante o menos importante, o más difícil o menos difícil, Los es que dos, cada uno cumple su función. su Y función, su entonces misión. necesitamos el signo del matrimonio para revelar, o sea, para anticipar, para de esta probadita del cielo, pero necesitamos otros que vivan esa donación total para recordarnos que sí es posible, para que vayamos entendiendo y comprendiendo cómo vivir. Y entonces la Virgen María es quien vive, y también San José, y también fíjense el mérito de San José, porque San José es con toda la ruptura humana, nos muestra que es posible también esa donación total. Con toda la fractura del pecado también es posible esa donación total. Y entonces la Virgen María lo que nos muestra es la perfecta comunión con Dios, de cómo vamos a vivir en el cielo con Dios. Y por eso es inmaculada, por eso es que no tuvo relaciones, no porque la sexualidad fuera mala o se fuera a contaminar, no, no es por eso. Si la sexualidad es buena, si Dios la creó, es porque ella, ¿quién sino ella, estaba llamada a vivir como vamos a vivir en el cielo? Ella ya vivía la perfecta comunión y entrega y donación total con Dios desde la tierra. Entonces, dice, ese es el sentido del celibato. Entonces, fíjense cómo el celibato es tan importante, porque nos revela el mundo futuro, nos revela al hombre escatológico, nos revela nuestro llamado, lo que vamos a vivir en el cielo, nos revela la importancia del matrimonio, nos revela la importancia de la donación total. Por eso, dice Christopher West, dice, al final dice, la teología del cuerpo se puede resumir en, Dios se quiere casar contigo. Y por eso Juan Pablo II dice, en realidad todos estamos llamados al matrimonio, en el sentido de que todos estamos llamados a casarnos con Dios, o sea, a vivir el amor libre, total, fiel y fecundo con Dios, todos. Pero cada uno está llamado en forma diferente a vivirlo. Y entonces ese vivir diferente es unos al matrimonio, unos al celibato por el reino. Y el celibato por el reino es los consagrados, los sacerdotes, las religiosas y los laicos consagrados también, etcétera. Entonces, por eso, o sea, el matrimonio de José y María, o sea, es un matrimonio como del cielo. O sea, es el ejemplo perfecto de cómo va a ser el matrimonio en el cielo. Es donde viven dos personas o una familia que se ama totalmente, que está en comunión con Dios, que está conectado con Él, que aman profundamente y que no necesitan el signo de las relaciones sexuales, de la intimidad sexual, porque ya están viviendo con Dios. Por eso no es que las relaciones sexuales sean malas y contaminen como mucho tiempo se creyó, no, es un signo que Dios puso para revelar su amor. Y entonces fíjense qué importancia del celibato, como por eso es que una vez dijo el Papa Francisco, él dio una declaración donde decía, el tema del celibato, Juan Pablo II ya cerró la puerta a la discusión. No es que no se siga discutiendo eso, sino que esta verdad teológica
es profundísima y habla de la importancia. Y por eso Juan Pablo II dice, esto es un don y es una decisión personal. No se puede imponer, no se puede forzar a nadie, porque esto es un llamado particular y específico. Y por eso es que se disciernen las diferentes circunstancias. Por eso es que hay también la dispensa de los que, siendo sacerdotes, dicen, saben que yo no puedo, no, y hacen un proceso de discernimiento, y los que lo hacen bien, porque hay unos que se van al escándalo y lo hacen escondidas y eso está muy mal. Pero hay personas, hay sacerdotes que siendo ya consagrados y todo, pues por alguna razón que desconocemos, meten su solicitud para decir, yo quiero retirarme de la vida de sacerdote porque me quiero casar. Y la iglesia los ayuda, los acompaña para discernir y les da la dispensa, porque es que esto no se puede forzar y eso no significa que el celibato no sea posible. Y entonces, como por eso Juan Pablo II dice, por eso es tan importante entender qué es la castidad, que la castidad no es una represión, o sea, eso no es un llamado a reprime tu sexualidad por siempre y no sientas nada y no seas humano. Pues no, imagínense, eso es contradictorio del Evangelio. Sino es un Maestra, llamado, perdón, pero al darles la dispensa a los sacerdotes, no es que quiere decir que les esté autorizando a casarse, porque el sacerdote es para siempre, como Melquisedec. O sea, ellos no se pueden casar, tienen una dispensa para vivir como ellos quieran. A lo mejor se casan al civil o en otra religión, quién sabe. Pero la verdad es que ellos son sacerdotes para siempre. sí, o sea, es efectivamente, o sea, el sacerdote es un sello para siempre, pero sí hay, digamos, una especie de dispensa si quieren casarse, pero es, digamos, bajo mucho discernimiento y especial, porque no significa que dejen de ser sacerdotes, sino que atiende un poco a las condiciones a lo mejor donde no hubo un adecuado discernimiento o etcétera. O sea, habría que meternos un poquito más a profundidad. Ahorita no me quiero como meter tanto a eso, porque lo importante es entender el signo del celibato. Que entonces el celibato, o sea, lo que sí plantea Juan Pablo II es que el celibato no puede desaparecer en el sentido de que tiene un sentido teológico, o sea, aporta al plan de salvación. Y a lo mejor lo que vamos cambiando es la manera de comprender, de discernir quién está llamado al celibato, de la educación sexual y emocional para que podamos crecer, o sea, en la capacidad para donarnos, pero, o sea, dice, porque finalmente eso es lo que les quiero decir, el celibato es un llamado a un matrimonio con Dios, por eso decimos que los sacerdotes se casan con la iglesia, las religiosas se casan con Dios, porque es un llamado a una donación total, como en el matrimonio están llamados los cónyuges a donarse totalmente. Entonces, por eso dice, tiene un sentido teológico tan bello, tan profundo, que por eso, o sea, digamos que, o sea, discernimos las situaciones humanas, los casos que hay, porque tampoco no podemos ser o sea, el evangelio no es alejado de la realidad humana, ni es un evangelio que te dicta cosas imposibles que nadie puede realizar y pues ni modo, no. Por eso la iglesia va discerniendo en tales circunstancias, en tales momentos, respondiendo a la época, porque el evangelio es vivo y nos va revelando algo de acuerdo a nuestra época. Pero sí, lo importantísimo de esto es que Juan Pablo II nos dice, el celibato, su sentido teológico es importantísimo, porque si no, si le quitamos valor al celibato, le quitamos valor al matrimonio como signo. Ya después vamos a ir viendo, si nada más falta una clase y entramos ya, digamos, de esta clase de la siguiente clase y luego hasta la otra, vamos a entrar a todos los estudios que hace Juan Pablo II sobre el matrimonio, que vamos a ver que son bellísimos y profundísimos, pero es importantísimo tener esto en mente, lo que nos dice Juan Pablo II, de que el celibato tiene un sentido teológico, de que el sentido virginal de María es porque ella vivía la profunda comunión con Dios y vivía como vas a vivir el cielo, y que ese es el llamado. No es un llamado a la represión, no es la anulación de los deseos, no es que nos sientan, sino son personas que siendo llamados eligen voluntariamente casarse y donarse totalmente al reino de los cielos desde ahora, desde esta vida, desde esta tierra. Y ese es el sentido teológico. Y pues bueno,
Maestra, en los numerales de 1578 al 1584 nos habla acerca de esto del sacramento del sacerdocio. Y en un parrafito dice, porque el carácter impreso por ordenación es para siempre, Así es. ¿verdad? Entonces, dice, la vocación y la misión recibidas el día de su ordenación los marca de manera permanente. Entonces, yo tengo un caso cercano. Entonces, tienen dispensa, mas no, o sea, ellos pueden decidir casarse, pero al civil, no por la iglesia. O sea, no se pueden casar por la iglesia porque ellos ya fueron casados con Dios por el sacramento del orden sacerdotal. Sí, o sea, solamente recordar que estas son excepciones humanas, que tiene Sí, que ver con la fragilidad, con la ruptura, con la complejidad de que nos equivocamos, y entonces son las excepciones donde la iglesia nos va ayudando a discernir qué hacer con las excepciones y nos va orientando para que, pues dentro del error, la fragilidad humana, las distorsiones de la época, pues vivamos lo mejor que podamos de acuerdo al Evangelio. Entonces, solamente eso es importante, como son las excepciones, pero Juan Pablo II nos dice lo importante es entender el sentido teológico del celibato. Y por eso es que, aunque ahora vemos muchas discusiones y que lo de que si el celibato se quite y todo eso, pues es, digamos, como les digo, pueden cambiar algunas comprensiones de las disposiciones, pero sí, por ejemplo, Benedicto XVI, el Papa emérito, el antiguo Papa, o sea, él sí dice el sentido del celibato, y también lo dice el Papa Francisco, o sea, todos los papas, o sea, lo han dicho, em, es valiosísimo. Y entonces eso no podemos decir, ay, no, pues ya el celibato se quita porque qué pesado y qué difícil. No, porque hay algo importantísimo, porque también el matrimonio es pesado y difícil, porque estar con Dios también a veces es pesado. Entonces, si ese es el criterio, pues quitamos todo y ya, o sea, quitamos la escuela, quitamos el trabajo, pues no, o sea, eso no es un criterio de razonamiento a la luz de la fe, sino es entender el plan de salvación, entender para qué estamos llamados, y dice un recordatorio, lo que nos dice Juan Pablo II es, el amor me lo explicó todo, o sea, todo esto es por amor. El celibato tiene que ser por amor. No es un acto de condena ni de represión, sino siempre tiene que ser un acto de amor para que sea pleno, igual que el matrimonio tiene que ser un acto de amor para que sea pleno, de verdadero amor, igual que tener hijos, igual que el trabajo, todo tiene que entrar dentro del marco del amor. Pues aquí con esto cerramos lo de los contenidos de la clase. No sé si haya algún otro comentario, dudas, preguntas.